Hola jóvenes, les mando un saludo desde mi casa, bueno, desde mi auto, donde voy a compartir una palabra para un nuevo devocional. Para mí es un privilegio estar compartiendo una palabra para ustedes y que Dios pueda levantarlo y hacer que esta palabra sea una palabra que los encienda y nos motive a avanzar así como fue conmigo. Pero para eso primero vamos a orar. Me da vergüenza porque hay gente mirando. Vamos a orar para que el Señor descienda sobre ustedes el Espíritu Santo y puedan recibir como yo recibí. Señor, te damos gracias por esta palabra, Padre amado. Te ruego que seas tú, Señor, llenando de fe, de pasión a los jóvenes, motivándonos a avanzar más en tu camino, Señor, en tus planes, en tus propósitos, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, la palabra que voy a dar hoy día, Señor, que tu respaldo, que el respaldo de Dios está sobre todas las cosas, Señor. ¿Qué pasa cuando tenemos tu respaldo? Y dejarlo saber que tú nos estás respaldando en todo momento. Te doy gracias, Padre amado. Te ruego que los ministres en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, la palabra que, como dije en mi oración, la que voy a dar hoy día, vamos a hablar sobre el respaldo de Dios. Dejarles claro que el Señor nos está respaldando a cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando tenemos el respaldo de Dios? ¿Cómo demostrar que nosotros tenemos el respaldo de Dios? Y vamos a ir al libro de Hechos 5, en el versículo 35, donde estaba para explicarle un poco, esto habla después de que Jesús haya resucitado y haya ascendido al reino del cielo, y los discípulos seguían predicando el evangelio de Jesucristo, y obviamente esto a los israelitas o como aquí dice, a la Junta Suprema, a los religiosos, no les gustaba, no les agradaba esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la Junta Suprema hace una advertencia, una amenaza de muerte para los apóstoles, para los que predicaban el evangelio de Jesús. ¿Qué pasa? Que en este momento, cuando se me escapó un cachito, en este momento cuando le hacen esta amenaza, se enojaron mucho con ellos. ¿Por qué le hacen esta amenaza? Se enojaron porque Pedro la afrontó diciendo que él solo obedece a Jesús, solo obedece a Dios. Entonces hicieron una amenaza de muerte a los apóstoles. ¿Y qué pasa? Que uno de la Junta Suprema, o sea, como un propio enemigo de los apóstoles, le da un buen consejo. Así se llama el nombre de este versículo, que dice un buen consejo. ¿Qué pasa? Que uno de la Junta Suprema le dice a los israelitas o incluso a los otros de la Junta Suprema, le dice: israelitas, piensen bien. Esto es Hechos 5, versículo 35. Así que les dijo a sus compañeros: israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace un tiempo apareció un hombre llamado Teudas, a quien se creía muy importante, y como 400 hombres cayeron en él. Luego alguien lo mató, y todos sus seguidores huyeron, y no se volvió a hablar de él. Wow. Entonces, vamos a saltarnos porque repite el suceso que pasó con harto de los jóvenes, o sea, harto de los discípulos que estaban predicando. ¿Qué pasó con ellos? Que pasó esto repetitivamente, que se creía muy importante, mucho, y al final no murieron, al final no llegó a cabo el mensaje que ellos daban. Entonces vamos a ir al versículo 38, donde dice: en este caso yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y no se preocupen si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos. Esto no durará mucho. Ojo lo que dice aquí, que es lo que viene siendo el boom de la palabra, lo más importante. Pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos. Y si ustedes se encontrarán luchando contra Dios, y si ustedes quieren detenerlos, si ustedes quieren ir contra ellos y ellos están haciendo un plan de Dios, estarían luchando contra Dios. Nada podrá detenernos, nada podrá frenarlos. Entonces esta es la palabra que yo quería dar los días, este mensaje. Y como punto 1, quería aconsejarle en medio de esta palabra que nunca dejen a Dios fuera de sus planes, y que aún mejor, que Dios sea en tus planes, que lo principal en tus planes sea Dios, que quieras hacer la voluntad de Dios. Porque si tú haces la voluntad de Dios, si tú en tus planes incluyes a Dios como lo primero, no te van a detener, no te van a frenar, como dice aquí. Y lo impresionante es que lo dice un propio enemigo.
O sea, ¿qué me quiere decir esto? Que Dios le hace saber a tus enemigos que si Él está contigo, no te van a poder frenar. Él le dice a Dios, a tus enemigos, le dice, hey, Él está conmigo. No lo intentes, espéralo. Deja que Él te demuestre, no lo intentes, porque no vas a poder frenarlo, porque Él está conmigo. Eso le dice Dios a tus enemigos, entonces a tus impedimentos, a tus tropiezos. Por eso aquí el mensaje que es que no dejes a Jesús o a Dios fuera de tus planes, que Él sea tus planes, que te llene de Él en cada plan, que esto te motive a hacer las cosas de Dios. Cuando te mandan a predicar o te dan una oportunidad de predicar, te dan una palabra e ir a una persona que no conoce a Dios, hazlo. ¿Por qué? Porque vas con el respaldo de Dios. Y como dice esta palabra, si tú estás haciendo un plan de Dios, si tú estás haciendo algo para Dios, no hay quien te para, nada ni nadie que te pare. Y vamos a dar un ejemplo que pasó en Moisés. Moisés estaba frente a las aguas. ¿Y qué pasa? Estaba con un enemigo al frente y con un enemigo atrás, que venían siendo los egipcios, que los perseguían. Entonces Moisés alaba a Dios o habla a Dios, le ruega y abre el mar. ¿Qué pasa? Y ese camino que en un principio era su enemigo, en fin se hace su amigo, lo ayuda a avanzar. Y no obstante a eso, cuando ellos pasan ese mismo mar que en un momento fue su enemigo, ayuda a destruir a los enemigos que tenía por detrás. O sea, su propio enemigo puede destruir a otro enemigo. O sea, me voló la cabeza, como no entiendo. ¿Qué pasa? Que el de la Junta Suprema le dice a los propios de la Junta Suprema, hey, no lo intenten. Si Él está haciendo un plan de Dios, no lo intenten. No los van a frenar, no los van a parar. Y esto es lo que hace Jesús o hace Dios cuando tú los pones en tus planes, cuando Él es tu respaldo. Le hace saber a tus enemigos que Él está contigo y que por más que lo intenten, no te van a parar. Que va a usar incluso a tus propios enemigos para tu beneficio. Incluso los propios, cuando yo di una palabra, bueno, el Señor dio una palabra a través de mí, de la historia de Gedeón en un devocional, sale que donde los enemigos de Gedeón estaban siendo opresores con el pueblo de Israel, fue en la viña, donde se hacían los vinos, donde se pisaba la uva para hacer el vino. Entonces, pero en el mismo lugar donde Gedeón vence a esos enemigos, fue también en el lugar donde pesaban la uva para hacer el vino. ¿Qué pasa? Que en el mismo lugar donde a ti te humillaron o alguien te hizo daño, va a ser donde Dios te va a glorificar. Y aquí va a usar tu propio enemigo o ese obstáculo a tu favor. Él era una persona de la Junta Suprema. Él era enemigo, iba en contra de Jesús, pero Jesús y Dios le hizo dejar en claro que no iban a poder contra sus hijos. Y tú eres un hijo, tú eres discípulo de Dios. Bueno, jóvenes, esta es la palabra que yo quería darle, que agradecerle a Dios primeramente por esta palabra. Y ruego que ustedes sigan tomando en atención esta palabra y que Dios los bendiga mucho. Gracias, chao, que Dios los bendiga, hermanos.